¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, vamos a empezar con nuestro tema de ansiedad. Tuve algunos problemitas técnicos, pero parece que ahora sí ya estoy. Ya estoy al aire. Ustedes díganme si me escuchan y pueden verme. Bueno, pues vamos a platicar con el tema del día de hoy, que es un tema muy de nuestros tiempos. Es un tema muy actual, sobre todo por lo que acabamos de pasar, por el tiempo que acabamos de pasar. Y vamos a hablar acerca de la ansiedad. Hemos estado hablando ya acerca de este tema en varias ocasiones, los tipos de ansiedad, cómo se presentan, qué es, pero hoy quise darle un giro un poquito más estadístico para hablar acerca de qué manera se presenta y cuáles son algunos factores importantes. Y seguir platicando acerca de pues todo lo que conlleva. Ansiedad es un tema de miedo, ansiedad es un tema de pánico. De hecho, puede llegar a ser un tema patológico. Saludos, Feli, saludos, bienvenidos. Puede llegarse a convertir en un tema patológico. Existen diferentes intensidades dentro de la ansiedad. Incluso hablar ya del ataque de pánico, estamos hablando de uno de los extremos, pero ¿qué despierta todo eso? ¿Qué trae la ansiedad? ¿Qué es lo que lo provoca? ¿Cómo podríamos decir? ¿Qué es lo que está provocando el que las personas tengan ahora mucho más ansiedad de la que antes experimentaban? Pues bueno, vamos a analizar un poco la época de que vivimos, el tiempo que vivimos, un tiempo de inmediatez, un tiempo... ay, gracias, sí se escucha, qué bueno, ahora sí tengo aquí muy presente el micrófono. Un tiempo de intensa soledad. Platicaba con unos de mis pacientes y le decía bueno, me dice que la cámara se ve algo borrosa, vamos a limpiarla un poco, a ver si ya se ve mejor. Platicaba con uno de mis pacientes y hablamos acerca de la soledad. Yo creo que uno de los miedos más terroríficos de esta época también es la soledad. He visto personas que no pueden estar ni 3 minutos en soledad o acompañados de sí mismos. He visto personas que, dejen apago aquí la computadora, he visto personas que a los 2 minutos, 3 minutos de estar consigo mismos, sacan el teléfono y empiezan a mensajear. O sea, vivimos en un tiempo de una intolerancia a la soledad. Por lo mismo, el hedonismo, la super comunicación, que en realidad no estamos hablando de una comunicación de fondo, estamos hablando solamente de estar hiperconectados, de poder comunicarnos. Yo recuerdo que anteriormente, cuando no existían todos estos medios de comunicación, que soñábamos con que existiéramos, porque ya en algún momento se nos había dicho que eso podía existir. Entonces soñábamos con que eso llegara a ser en las películas, en las series. Veíamos cómo personas podían tener videollamada y ahora es una realidad. Las personas que ya nacieron en esta realidad, que ya nacieron bajo este sistema de estar tan conectados, pues les parece una normalidad. Pero en aquella época soñábamos con estar tan conectados para hablarnos, para tener comunicación con otras personas. Ahora que lo podemos hacer, pues ya no, porque puedes tener ahí a tu familia en las redes sociales y con mandarte un mensajito crees que es suficiente. O sea, se ha sustituido. Y eso también es uno de los factores que provocan la ansiedad. Una insatisfacción, una época de insatisfacción. ¿Cómo es esto? Si podemos conseguir tantas cosas, si ahora ya estamos en un mundo en donde los mercados están abiertos y podemos tener objetos, artículos de otros países en nuestras manos y de lo más normal del mundo. Pero mientras más opción tenemos a todas estas características, más parecen un colador nuestro interior y la insatisfacción pasa ahí como agua y no sostiene nada. Y todo se nos cuela y entonces a eso se le llama insatisfacción crónica, porque existe una alta competitividad, no solo en los trabajos,
en todas las áreas, en las escuelas, en el deporte, en la familia, en la pareja, y esto me preocupa, como ya hemos platicado acerca de la fragilidad de los vínculos. ¿Y qué hizo? Después de hacer el análisis de la fragilidad de los vínculos actuales, ¿qué fue lo que provocó esa fragilidad? El estar hiperconectados. Eso. Las redes sociales se han convertido en catálogos de personas y esto trae otro tipo de consecuencias, como el sufrimiento de las personas por el ghosting, por ser eliminados, bloqueados. Ya no quiero saber nada de ti, te bloqueo, ni siquiera tengo que dar una explicación. Solamente te bloqueo y listo, he solucionado mi problema. Sin percatarse o sin ser empáticos, porque claro que la individualidad que nos está provocando la época actual lo que hace es que nos desconectemos de la empatía y ya no tengamos esa consideración que quizás se podía tener en otro tiempo hacia los demás. No, en este momento ya no es así. La búsqueda del éxito es otro de los factores que provocan ansiedad. Las personas que trabajan en oficinas y que sufren síndromes de burnout, que están quemados por el estrés, que están cansados emocionalmente. También hablamos en programas anteriores acerca de este agotamiento emocional. Un agotamiento emocional que es más visible en las personas que trabajan en oficinas o que tienen un negocio propio que, por ejemplo, en las amas de casa. Un agotamiento emocional que es muy notorio también en los estudiantes, que se queman por el estrés, porque además no hemos aprendido el manejo del estrés. Estrés y ansiedad no son lo mismo, pero el estrés puede provocar ansiedad. El estrés puede llegar a provocarla, llegas a ese punto. Y el estrés es una presión externa. Más adelante vamos a platicar acerca de un programa completamente, bueno, un live completamente del estrés. Pero el estrés es una presión externa que hace que la tensión se genere en ti. Pero es externo. La ansiedad es interna. La ansiedad es una presión interna que te estás aplicando tú, porque tienes que entregar un trabajo, porque tienes que cumplir con ciertos parámetros que tú mismo o tú misma te has impuesto, ¿no? Hablando de esta parte del éxito, ¿no? Que se tiene que alcanzar de todas sus formas. Si no alcanzas el éxito, no. Te sientes porque tal vez las demás personas ni siquiera se dan cuenta, o sí se dan cuenta, pero no van a reparar en ti, en que, es un fracasado, una fracasada, con permiso. No, pues lo dirán una o dos veces, pero todos están en su carrera de competitividad. Todos, platicaba con uno de mis pacientes hace rato y le decía acerca de lo terapéutica que es la naturaleza. ¿No? Si tú tienes una problemática de duelo, una problemática, una ruptura, un divorcio, tienes ganas de salir a la naturaleza y esa naturaleza hace que te sientas mejor. Existe una conexión con la naturaleza, pero pues si en el ritmo que nosotros llevamos y de la manera en la que crecen las ciudades, ¿en dónde está la naturaleza? En el parquecito de la esquina donde están todos los árboles secos. Y lo digo así porque yo vivo aquí a una cuadra de la Plaza del Estudiante. Y yo recuerdo cuando pusieron esa Plaza del Estudiante que estaba, wow, muy bonita, muy cuidada, las banquitas de madera. Bueno, ahora hasta le arrancaron la computadora de bronce que tenía la estatua de una chica. Esa podría ser nuestra área verde. Bueno, aún me queda el Cerro de las Campanas, seco. El Cerro de las Campanas, en donde, bueno, vamos a correr en el pavimento, porque la parte de la tierra es muy seca y cuando vas corriendo lo vas respirando. Esas son nuestras áreas verdes. Ese es nuestro contacto con la naturaleza. Díganme si no es muy obvio que lleguemos a sentir esa ansiedad, metidos en nosotros mismos con unos audífonos, corriendo con unos audífonos, escuchando música, evadidos, cuando el manejo de emociones se hace consciente. Si tú te sientes muy enojado, muy molesto, muy ansioso, muy frustrado, salte a correr, pero sin audífonos. No evadas la situación. Mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás corriendo, piénsalo.
Estoy enojada por tal cosa, no soporto esto que me está sucediendo, tengo que encontrar un camino hacia mi problemática. Pero al hacerlo con audífonos, pues según tú te vas a sentir bien, esos minutos. Y el ejercicio no hizo su efecto. Todo lo que se tenga que hacer acerca del manejo de emociones es en tus 5 sentidos. No evadido, no alcoholizado, no, en tus 5 sentidos. Solamente se trabaja de esa manera. Otra de las circunstancias, una variable importante para el manejo de la ansiedad es conocer los temores. La diferencia entre el miedo, que el miedo es tu amigo, el miedo te ayuda a salvar la vida, con los temores. Los temores están aquí y por aquí empieza la ansiedad y ahí se desarrolla completamente. Los temores son cosas no reales, circunstancias, situaciones, pensamientos no reales. Hemos platicado anteriormente que la ansiedad es anticipatoria. La ansiedad es la preocupación constante. Estas personas, a mí me gustaría ahorita especificar lo que es un estado ansioso y lo que es una personalidad ansiosa. Las personas, precisamente lo que iba a hablar ahorita, las personas que son muy preocuponas, que se estresan fácilmente, que están temiendo la enfermedad, que tienen, no que ya la tienen y se están cuidando, sino que están temiendo porque quizá la tengan. Y bueno, aquí hablamos mucho acerca de las enfermedades psicosomáticas, que forman parte del espectro de las neurosis, igual que la ansiedad. El miedo y los temores. El miedo a lo que llegue a suceder, los temores que son mentales, miedo al ridículo, miedo al rechazo, miedo al abandono. Todos estos temores son del ego. Mientras más crece tu ego, disminuye tu amor propio. Mientras más crece el amor propio, disminuye el ego. ¿Por qué hay que disminuir el ego en un trabajo de ansiedad? Porque el ego provoca ansiedad. Un ego elevado provoca que te duela, que te lastime. El ego duele. El que no pude tener algo que yo quería como un encaprichamiento, duele. Me duele el ego, decía uno de mis pacientes, que no me busque. Y le preguntaba yo, ¿para qué quieres que te busque? Para decirle que no. Y eso va a hacer qué? ¿Eso qué va a lograr? Es que entonces así va a sanar mi ego. Pero entonces tu bienestar depende de alguien. Tu bienestar depende de que esa persona venga y te busque nuevamente. Y estás poniendo tu control y tus emociones en las manos de los demás, cuando eso debe de estar en tus manos. Porque si no, el resultado es ansiedad. Ahí tenemos fácilmente. ¿Cómo se produce? Noradrenalina cerebral, adrenalina en las glándulas suprarrenales y cortisol. Una combinación muy sana cuando tienes que huir. Una combinación muy sana cuando vas a responder un examen, cuando tienes las maripositas en el estómago porque vas a ver a tu pareja. Una emoción muy sana hasta cierto punto cuando ya empieza ese subrayar, esa exageración, esas palpitaciones, ese adormecimiento de los brazos, incluso de la cara también. Puede ser un adormecimiento del rostro. Ese tengo que apurarme porque yo tengo que ser exitosa, porque tengo que hacer más viajes, porque tengo que ganar más, porque tengo que ser competitiva, porque si no me quedo atrás y entonces me van a correr. Esa carrera constante. Y además el consumismo, no podemos dejarlo fuera de la ecuación. El consumismo, que si no tienes tal o cual cosa, eres infeliz, que si no tienes tal o cual cosa, no puedes vivir, que si no tienes tal o cual cosa, las personas te van a ver por sobre el hombro. Y eso va a lastimar tu ego. Y regresamos nuevamente al punto del ego, que podremos darle muchas vueltas. Estar sobreinformados. Otra parte de la estimulación de los temores. Estimular los temores es igual a voy a anticipar, me voy a preocupar, voy a profetizar algo, una autoprofetización que además la voy a cumplir y eso es muy fácil de adivinar. ¿Cómo es que se cumple lo que yo temo? Era lo que más temía y eso me sucedió.
Pues porque estamos conectados todos estamos conectados telepáticamente. Mandamos información, nuestro cerebro es un órgano biológico, eléctrico. Mandamos esa información llega a ciertos lugares y se mueven circunstancias. Y por eso es que temía esto y sucedió. Claro, tú lo moviste. Temía que pasara tal cosa y sí, se cristalizó. Tú lo moviste. Quería que sucediera esto muy positivo para mí y sí sucedió. Tú lo moviste. Es tu pensamiento. Ahora con el manejo de las emociones, ahora que ha estado ya más difundido la parte del manejo de las emociones, podemos llegar a confundir lo que es la inteligencia emocional, el manejo de emociones y la regulación emocional. Y lo metemos todo en la misma cajita. Así nos sucede con estas variables. Ahorita estamos hablando de las variables exteriores, de las variables del contexto, de lo que está sucediendo afuera. Pero esta cajita en la que metemos esas variables todavía tiene otros puntos importantes, todavía tiene más puntos. Por ejemplo, vamos a hablar de la predisposición que existe a la ansiedad. En primer lugar, el factor genético. Si alguien de tu familia es ansioso, pues bueno, tú también vas a tener esta inclinación. El rasgo, ¿no? Lo que es un estado de ansiedad y lo que es un rasgo. El estado de ansiedad se refiere a un momento histórico en tu vida, a un momento determinado. Me sucedió así, me puse ansiosa porque nos robaron y estuve ansiosa, aparte del estrés postraumático. Me puse ansiosa porque pienso que me está engañando mi pareja y entonces estoy ansiosa. Me puse ansiosa por determinada situación, pero que la va a generar mi pensamiento, que la van a generar mis pensamientos obsesivos, repetitivos, constantes. Esas preguntas que te haces de la nada, ¿qué sucederá? Pero que te la respondes negativamente, porque todos tenemos pensamientos negativos, pero si tú los dejas pasar, si tú te los crees, eso te va a llevar a la ansiedad. Por eso es tan importante el pensamiento positivo, aunque parezca un cliché y todo el mundo hable que debe ser positivo, esto tiene una razón. Cuando tu pensamiento se convierte en positivo, se va a ir apagando la parte del pensamiento negativo y cuando se apaga para siempre. Claro que puedes llegar a tener pensamientos negativos perfectamente controlados y aislados. Cuando la parte cerebral de esta red neuronal del pensamiento positivo esté trabajando constantemente. Muy bien, otro factor. El factor ambiental, que era lo que hablábamos ahorita, lo que está sucediendo en nuestro hoy, en nuestro contexto, y el factor rasgo. Decimos, un estado es algo que sucede en determinado momento por una razón. Por lo regular esa razón se ha hecho más grande en mi pensamiento, mis pensamientos negativos están alimentando la parte de ansiedad. Y la otra circunstancia es el rasgo de personalidad genético, en donde toda tu familia o algunas personas de tu familia tienen esa predisposición y solamente se requiere algo que suceda para que te saque de esa circunstancia calma y te lleve a una crisis de ansiedad. Algunas personalidades ansiosas pueden estar experimentando ansiedad. Alguien me preguntaba, ¿cómo sé si tengo ansiedad? Muy buena pregunta, porque podríamos decir, pues se sabe si se tiene o no se tiene. Sin embargo, a veces hay ansiedad a bajo nivel. La estás experimentando constantemente, con esa pequeña angustia, con esa anticipación, con esa preocupación, con ese miedito que logras controlar un poco, pero está ahí, no lo has desaparecido. Ansiedad continúa ahí y ese miedo va creciendo. Incluso puede llegar a presentarse el miedo y que aquí vengan otros factores muy importantes, que son los factores que produce la propia ansiedad, como el miedo al miedo, como el miedo a que me dé un paro cardíaco, como el miedo a que me muera, como el miedo a que suceda algo, que yo ni sé qué, porque ¿cómo crees? Me dice una persona, ¿cómo crees que me estoy adelantando si ni siquiera sé qué? Nada más sé que algo malo, pero ni siquiera he dicho qué exactamente. Bueno, pues ya ese diálogo interno, ya esa anticipación genera ansiedad y te puede llevar a una crisis alta.
de repente sube la ansiedad, ya no dormiste, ya te trajo insomnio toda la noche, ya tus palpitaciones, ya te desbordó la situación. Y he ahí la problemática del rasgo, de que genéticamente tu familia haya padecido ansiedad. Porque si sucedió eso, es muy fácil que a ti también te suceda. Solamente necesitas el estímulo y listo. Si no lo sabes, obviamente. Pero si ya lo sabes, te vas a dar una explicación de lo que te ha venido sucediendo con ansiedad cuando aparece. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? Me dicen las personas. Bueno, pues entonces vamos a hacer un registro de dónde viene. Claro que hay circunstancias naturalmente ansiosas. Hay circunstancias que le van a causar ansiedad a cualquier ser humano de la Tierra, ¿no? El diagnóstico de una enfermedad. Es una enfermedad, ya sea una enfermedad crónica, no siempre, bueno, por lo regular una enfermedad terminal, pero me refiero no solo a una enfermedad terminal, sino también puede ser algún otro tipo de enfermedad lo que te va a provocar eso. Un duelo, bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Con los tiempos que pasamos. ¿Cuántos duelos? Yo veía muertes, moños negros, moños negros. Veía muchísimos personas que estaban sufriendo y que estaban en duelo. De hecho, en el 2021 fue que en un live hablé acerca de el duelo duele y de que te permita sentir ese dolor, porque a veces las personas son el pilar tan fuerte que eso provoca ansiedad. Si tú quieres ser el pilar de la familia y estar bien plantada y ser fuerte y que me digan lo que tengo que hacer y bueno, pues eso te va a provocar ansiedad, no ahorita, pero la factura te la va a cobrar. O quizá puede ser la persona, al contrario, el otro polo, la persona más débil, la persona que fácilmente se cae, la persona que es lastimada, la persona sensible que una palabra de alguien le hiere. También puedes tener ese brote de ansiedad, también puedes tener esa crisis, sobre todo con los duelos, de lo que estamos hablando ahorita, las enfermedades, las pérdidas financieras. Yo quiero pensar en esas personas que perdieron ahora que estuvimos en pandemia su negocio. Yo vi que cerraron muchos. Aquí tiene su casa en Madero, yo vivo en el centro histórico. Y en el recorrido que yo hacía para llegar allá a Radio Querétaro, muchos negocios de conocidos míos o de personas que yo veía frecuentemente porque salía a pasear a los perros, y negocios que cerraron, negocios, esas son pérdidas, también hay duelo, pérdidas financieras también te traen duelo y a veces unos duelos límite, a veces unos duelos muy, muy fuertes. Eso también te va a provocar ansiedad. Eso también es un factor de predisposición para la ansiedad. El diálogo interno, lo que te dices, porque tal vez no tuviste una pérdida financiera, porque tal vez no tuviste mucho estrés, porque tal vez, bueno, yo estoy convencida de que todo va a estar bien y de que estoy en calma y quisiste manejarlo un tiempo. Pero, ¿qué te estabas diciendo? ¿Qué estaba dentro de ti? Y les decía que todos tenemos pensamientos negativos, pero todos podemos cambiar nuestros pensamientos. Tú no eres tu pensamiento. Tú puedes manejar tu pensamiento. Claro que necesita un poco de práctica. No es que al principio ya los voy a cambiar ahorita. Oh, maravilloso, ya cambiaron. Necesitas poner un esfuerzo, aprender una técnica, escuchar al pensamiento, cuestionar al pensamiento y después irlo cambiando. Pero es que yo ya estoy pensando que me va a dar un infarto porque tengo la palpitación a todo lo que da. ¿Cómo me vas a decir que no piense en eso si tengo la palpitación? Un paciente bien informado no llega a ese punto. Si tú piensas que te vas a morir porque ya te dio el ataque de pánico, porque te falta el aire, no puedes respirar, es que no estás informado. Es que necesitas esta formación, esta técnica del manejo de tu propio interior, del manejo de tu respiración, del manejo de tu pensamiento, porque necesitas hacer cambios. Cuando has llegado al brote de ansiedad, es que las cosas no pueden seguir como estaban antes. Es que tienes que pensar y hacer un cambio realmente. Cuando ya llegaste a ese punto, ya no hay marcha atrás. Si no lo haces, te vas a quedar en la ansiedad mucho tiempo, porque un estado ansioso se puede alargar meses, incluso años. Y entonces las personas van con el psiquiatra para que las medique. El medicamento es maravilloso,
Yo no voy a venir a hablar mal del medicamento, pero el medicamento es para una circunstancia muy límite. El medicamento es para una circunstancia en la que ya no se puede, en la que los ataques de pánico han invadido y la persona no puede controlarlos. Pero lo mejor es que no llegues a ese punto. Por eso un paso antes somos los psicólogos, porque los psicólogos sabemos técnicas que te podemos enseñar para que tú vuelvas a tomar tu control. En determinado caso, que la circunstancia es muy fuerte, claro que lo he visto. He visto duelos muy dolorosos y más en este tiempo que pasó. Entonces necesitamos un tratamiento corto, siempre supervisado por la terapia, siempre guiado por la terapia, para que no te termines el medicamento y regreses al punto de duelo, para que avances, para que tu medicamento no sea tu salvación y te lo estés tomando 25 años como sucedía antes. Es que crea adicción. No, el que se crea la adicción eres tú, tus pensamientos. El que se hace adicto a su diálogo interno eres tú. Y ese diálogo interno te está diciendo que si no te tomas el medicamento, más tiempo estarás mal, 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 mal. Y entonces se llegaba a ese punto en el que pues tenías un salvavidas sin aire, en el que ya no te ayudaba el medicamento porque pues el organismo se va acostumbrando. Por eso es importante, si estás medicado, trabajar rápido este episodio de ansiedad para que baje, lo controles, tengas autodominio y no vuelva a invadirte. La solución está en ti, pero tienes que aprenderla. Bien, otros factores. La ansiedad provoca aislamiento. ¿Por qué? Porque cuando te aíslas sientes menos ansiedad. De ahí viene la agorafobia, una de las ramas de la ansiedad, uno de los productos de la ansiedad. Si la ansiedad la dejas, si dices, ay, bueno, es que me sentí ansiosa y no puedo y se me va a quitar solo. No, si la dejas no se va a quitar, va a aumentar. Y entonces viene primero ataques de pánico. Y después viene fobias. Empiezan a invadirte las fobias y de ahí viene también la agorafobia. Y bueno, vienen otras circunstancias complicadas. Hay personas que ya no quieren salir de casa porque no quieren angustiarse y no quieren sentir ansiedad. Y sí les ayuda. No lo sienten porque están en su casa y no van ni con estas personas trabajamos, bueno, sal a comprar una manzana a la tienda de la esquina, sal a comprar 1 litro de leche a la tienda de la esquina. Y bueno, van corriendo, me mandas una foto, le digo al paciente. Van corriendo, toman la foto y se regresan, porque sienten seguridad. Y yo no estoy hablando ahora de la pandemia, que bueno, obviamente teníamos que estar en casa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las personas que tienen ya fobias muy específicas. No me puedo subir a un transporte público, no puedo salir y conocer gente, no puedo ir a reuniones. Y bueno, la parte de la socialización es muy importante. Por eso ahora en la pandemia se recomendaba por todos los medios que pues, al menos tuvieras videollamada con tu familia, porque teníamos que vivir esa parte de la socialización. Y nosotros los que estamos conectados, los psicólogos, las personas de desarrollo humano, todas aquellas personas que hacemos live, que hacemos directos, bueno, qué bien nos sentimos. Esta es parte de nuestra socialización. Atender a mis pacientes es parte de mi socialización y me hace sentir muy bien, me hace sentir esa charla con las personas. Pero si no tenías este beneficio que podemos llegar a tener nosotros, las personas se sentían encerradas en su casa, se sentían muy mal y les estaba faltando la parte de la socialización, tan importante, tan importante. Ahora, otro de los factores que nos lleva a la ansiedad, perfeccionismo. Hablaba con una persona que me decía, o sea, que si yo tengo que dejar a un lado el perfeccionismo, tengo que hacer las cosas con las patas. No, el perfeccionismo no es que estés haciendo las cosas mal y falta de perfeccionismo, que estés haciendo las cosas bien y falta de perfeccionismo vas a hacer las cosas mal. No, el perfeccionismo es la sobreexigencia. El perfeccionismo es la inmovilidad y la procrastinación. ¿Cómo procrastinación si es perfeccionista? Porque prefieren no hacer algo hasta que sea el momento perfecto. Prefieren no hacer algo si no sale perfecto. Y entonces si todo no saliera perfecto en la vida,
Si todo estuviera bien y no tuviéramos ningún tipo de consecuencia, ¿cómo aprenderíamos a manejar nuestras emociones? ¿Cómo aprenderíamos a crecer? ¿Cómo tendríamos una experiencia y un crecimiento de nuestros errores? ¿Cómo llegaríamos a ese punto? Pues llegaríamos llenos de ansiedad porque el perfeccionismo genera ansiedad. Si tú crees que hacer las cosas perfectas, para ti, porque eso es una opinión. Para mí algo perfecto puede ser, no sé, este barniz puede ser perfecto para mí, del color me gusta mucho. Y otra persona decir, ay no, qué horrible, eso no es perfecto. A mí me gusta uno rojo, que es perfecto. Por eso, es una cuestión de opinión. Y lo mismo con las personas. Yo puedo decir que una persona, esta es mi pareja perfecta, y otra va a decir, ay no, guácala, esa no es mi pareja perfecta. Porque no puede existir un pensamiento acerca unificado de lo que es la perfección. Por eso la perfección no existe, porque es una cuestión de opinión. Y si es una cuestión de opinión y yo todo creo que porque lo tengo que hacer perfecto, voy a entrar en una presión de lo que decíamos, autoexigencia, diálogo interno, presión, estrés, ansiedad segura. Ansiedad segura, aunque no tengas factores biológicos. ¿Cómo cambiar todo esto? ¿Cómo? ¿Cómo cambiarlo? Pues para cambiarlo está bastante complicado porque implica voluntad, implica cambio de hábitos, implica cambio de pensamiento, implica repetir, 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 obligarte a repetir, repetir, repetir eso, que pase el tiempo hasta que se forma un hábito. Cuando tú ya cambias tus hábitos, no nada más tus hábitos cotidianos, tus hábitos de pensamiento. Cuando tú ya cambias tus hábitos de pensamiento, ansiedad incluso llega no nada más a sus niveles normales, porque la ansiedad es una emoción normal, no nada más a eso, es una emoción que te dice, cuidado, cuidado, pon atención, es ahí tu sentido arácnido, que te dice, aquí puede suceder algo. No nada más a niveles normales. Puede casi desaparecer. Puedes llevártela casi a ya no sentirlo. Y lo que sientas es alerta por el miedo, porque el miedo nunca va a desaparecer. Que estés consciente de lo que sucede. Que no te mueras de miedo por algo que quizá no va a suceder nunca. Les puse ahí en la biografía la frase de Séneca. El Séneca decía, pues no sufras antes de que sucedan las cosas. Espérate porque por lo regular la mayoría de las cosas que piensas no llegan a suceder nunca. Y he ahí un dato muy importante. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de repetir la ejecución, de cambiar los hábitos y nuestros pensamientos, lo más importante para que tú puedas tener este cambio de ansiedad es que cambies tu filosofía de vida. Tu filosofía de vida es tu concepto que tienes acerca de la vida. Al cambiar y veas las cosas diferentes, hay un libro que yo les recomiendo mucho, Rafael Santandreu, que se llama, hay dos, yo los recomiendo todos porque es maravilloso. Es un psicólogo que habla de psicología cognitiva conductual, pero completamente habla acerca de tu cambio de filosofía de vida. Y para que pueda llegarse a dar este cambio de filosofía de vida, tienes que darte cuenta primero cómo estás pensando las cosas y después empezar a cambiar tu diálogo interno. Eso es lo más importante. Y les voy a repetir lo que les dije al inicio. Un paciente muy bien informado está muy bien plantado para darle cara a la ansiedad. Y la ansiedad nunca le va a rebasar, nunca le va a llevar a brotes exigentes de atención, de amor, de cariño. No le va a llevar a eso. Le va a llevar a autoconocimiento, autodominio, a manejar sus emociones y cuesta. No es sencillo, cuesta, pero puede lograrse. He ahí los datos en la OMS. Aquí tengo un dato de la OMS donde dice que 1 de 4 personas tendrá trastorno mental a lo largo de sus vidas. 1 de cada 4 personas. En un comentario que hice en TikTok me decía una persona, yo hablaba acerca del arrepentimiento.
que algunas personas pues no se arrepienten. No todas las personas se arrepienten de lo que hacen, incluso aquellas que pueden llegar a tener un trastorno. O no porque sean malvados, sino porque ni siquiera lo están pensando o no se hacen conscientes de lo que hacen. O no son empáticos como los narcisistas. Y me decía ella, es que absolutamente todos tenemos la capacidad de arrepentimiento y no, no es así, no es así. Eso tiene que ver con tu aparato de pensamiento, con tu aparato cognitivo. Si tú no eres una persona que hace reflexión, pues ¿de qué te vas a estar arrepintiendo? No, no lo es. Y si existe una persona con trastorno, les digo, no, no nada más porque sean malvados, que sí hay personas malvadas, no nada más por eso, sino porque no lo piensan, porque no tienen introspección. Haz una introspección. Realiza una introspección y date cuenta qué es lo que tienes que cambiar en tu vida. Y empieza a hacer cambios pequeños. Yo sé que da mucho miedo. Es que tengo que dejar una relación que no funciona y no puedo. Ok, ve a paso, ve a paso. Empieza a trabajar en otras cosas. También no les puse, no, lo puse en Instagram, lo que ya les había compartido también en las historias, acerca de lo difícil que es el manejo de las heridas emocionales, porque implica solucionar otras cosas. Por eso es difícil, porque pues tienes que ir levantando esa mesa de las cuatro patas. No nada más ya voy a sanar las heridas y listo, todo se arregló. No, y para eso todas las personas trabajamos el interior de diferente manera. Unos vamos de una forma, otros de otra forma, otros más rápido, otros más despacio. Las diferencias individuales tienen aquí un papel muy importante. Bueno, ahora que sabes todos esos datos acerca de ansiedad, y me gustaría la próxima semana platicar acerca de la ansiedad de niños, porque nadie les hace caso a los niños, o les dices que no llore, o que no pasa nada si va al baño y está oscuro. Los niños tienen terrores nocturnos, también tienen síntomas de enuresis, y nadie se detiene a pensar acerca de eso, a menos que el niño ya está en una circunstancia muy, muy límite. Y es cuando ya asisten pudiendo sostenerlos antes, pudiendo ayudarles al manejo de emociones antes. Así que voy a hablar también acerca de el manejo de ansiedad en niños. Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por acompañarme. Va a estar circulando el video constantemente. Estoy haciéndolos ahora aquí desde la fanpage. Voy a regresar también a la biografía. Me gustaría que fuera 2 días, un día en la biografía y otro día acá para poder abarcar a toda la población de mis seguidores. Les mando un saludo, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Yo soy Arandira Gámez y soy psicóloga. Los veo el próximo miércoles a las 9:30, 9:40, porque luego a veces termino un poquito tarde de las sesiones, pero ustedes tengan paciencia. Entre 9:30 y 9:40, con todo gusto, platicamos acerca de lo que ustedes me digan, propongan, de que quieren escuchar hablar y platicamos de eso. Muchas gracias y muy buenas noches.